¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzando otra edición, otra emisión de Enfoque Directo. Esta producción que realizamos de manera conjunta con los amigos de Enfoco Servicios Audiovisuales y www.enfoquedigital.com.ar. Este ciclo de charlas, de entrevistas amenas, estos idas y vueltas que hacemos aquí en Enfoque Directo. En esta oportunidad vamos a hablar con alguien que lleva adelante una tarea muy importante acá en Cursucuatiá, como es la abogacía, pero también ha ocupado otros lugares relevantes en la ciudad de Cursucuatiá. Fue en su momento secretario del Honorable Consejo Deliberante, ha estado al frente de la sede regional de la Universidad de la Cuenca del Plata y hasta hace muy poquito presidió el Rotary Club de Cursucuatiá. Siempre, cada vez que hay elecciones, por ahí aparece su nombre, pero él todavía no quiere involucrarse en política. Yo recuerdo porque de los años que trabajo, que hago prensa, me ha tocado en alguna oportunidad cubrir los famosos certámenes de oratoria que hacía la rueda femenina y que lo han tenido a él como protagonista. Y para mí es un gusto recibirlo y charlar un rato con él y agradecerle ya, por supuesto, que haya aceptado la invitación de venir. Estamos hablando del doctor Eduardo Fracalossi. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, José. Gracias por venir, en serio. Bueno. ¿Tenés mucho trabajo? Así es, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno. Saliendo de la presidencia del Rotary desde hace algunos días. Así es. Hace unas semanas dejé la presidencia del Rotary Club de Cursucuatiá. Fue mi segunda presidencia que tuve en Rotary aquí en Cursú. Soy socio ya más de 10 años en Rotary, así que bueno, realmente un orgullo. Y bueno, hago llegar mis felicitaciones al nuevo presidente Mariano Arzuaga, el éxito en su gestión. ¿Qué te ha llevado a formar parte de Rotary? ¿Qué me ha llevado a formar parte de Rotary? Bueno, desde joven, siempre desde la secundaria, sí, me interesó la actividad social, la actividad cultural, la actividad en la comunidad. Considero que desde aquel momento, y hasta ahora lo sigo haciendo, de que uno tiene que involucrarse desde los diferentes aspectos, áreas del cual uno pueda, ¿no? Y no permanecer encerrado en su actividad laboral o en su actividad familiar o amistad, sino también salir un poco y hacer lo que a uno le gusta. Hay personas que se dedican a la parte sindical, otros a la parte deportiva, otros a la parte artística, otros a la parte educativa. Bueno, entonces siempre tuve esa intención de involucrarme, o sea, de que las cosas que ocurren alrededor mío, no verlas y tratar de hacer algo, ¿no? Sí. Desde chico siempre tenías esa idea, esos pensamientos así. Sí, bueno, yo les comento como bien la historia de por qué soy abogado, por ejemplo. Sí. De la parte de mi familia materna, mi abuelo, bueno, mi tío y mi tía se dedican a la medicina. Ajá. Entonces siempre como naturalmente yo quería ser médico como mi abuelo de Felito. Entonces, bueno, en el secundario, que era el momento de elegir las carreras, me acuerdo haberle pedido ver cirugías y demás, como para ver, digo, qué es la sangre y todas esas cosas que a uno, una cosa es lo que uno veía de su abuelo y su tío trabajar de médico, otra cosa, bueno, algo más real. Y me acuerdo que obviamente he ido y no me gustó nada. No me gustó nada, absolutamente nada de eso. Y después, ese mismo año, que era el año 2002-2003, que estaba terminando el secundario, hicimos una actividad que era Parlamento en la Escuela, se llamaba. Ajá. Que yo lo llevaba adelante acá en Cursú por la RAFO en su momento, sí, que era Senadores por un Día, un programa en el cual alumnos de la secundaria podrían ser senadores de la nación por un día, presentar un proyecto, ir a Buenos Aires. Bueno, acá de Cursú se armó un grupo, Shirley Ábalos, Piñataro, Andrea Trivia, bueno, desde ese momento trabajamos y nos fuimos, ganamos el concurso y demás. Y cuando tuvimos toda esa actividad de simulacro, ¿no? De cómo ser senador y estar en el Senado de la Nación y sentarte en el lugar donde se sienta el vicepresidente de la Nación y en la banca de un senador y reunirte con el senador en su momento de Corrientes, me nació esto de la actividad pública, sí, en el cual, bueno, me interesó eso, me gustó y bueno, por eso elegí la carrera de abogacía. Por ese lado fue.
También tuve una pasantía acá en Cursú, en estudio jurídico, en el secundario. Un abogado muy importante y prestigioso que todavía sigue trabajando. Y si bien fueron poquitos días, como les pasa a todos los alumnos del nivel secundario que están en sus últimos días, también eso me sirvió para ver que por ese lado rumbeaba mi idea de estudiar abogacía. Bueno, así que bueno, después cuando terminó la secundaria me inscribí en la carrera y bueno, empezamos a estudiar. Así que por ese lado fueron esas experiencias de las pasantías de la secundaria, pero yo me digo, son realmente muy importantes, porque a uno puede hacer que le diga estudio o no tal carrera, y cosas que uno hace. O sea, yo me acuerdo que en esa época también en la secundaria estábamos en un ecoclub, era la época que hoy me toca en Rotary estar escuchando cosas de Plamare, pero en aquel momento yo estaba en la secundaria y trabajábamos en el ecoclub, y bueno, uno recién empieza a ver cómo funciona una organización y demás. O sea, uno siempre estuve involucrado en actividades sociales, me refiero de que tenga algún impacto en la comunidad. ¿Qué es lo que más te impresionó para no elegir la medicina? No, la sangre, obviamente, sí, el cuerpo humano roto, ¿no? Eso sí, no, realmente no, sí. Ocupa un lugar muy importante para vos en tu vida, tu abuelo materno. Sí, claro, sí, en realidad mis abuelos, hoy en día yo puedo decir con mis 37 años. Pero una publicación tuya por el Día del Padre, pusiste a tu papá, por supuesto, pero también hablabas de la figura de tus dos abuelos. De mis abuelos, sí. Bueno, es público conocimiento que mi padre falleció hace unos años también, y bueno, si bien mis abuelos antes ya cumplían el rol de padre, después de eso fue mayor. Tanto mi abuelo Roberto Fracalosi como mi abuelo de Felito cumplieron ese rol antes y ahora también. Entonces son mis papás, es más, a veces con mis abuelos decimos que a veces no saben si yo soy el hijo más chico o el nieto más grande y cosas así, porque la verdad que es un vínculo muy, muy cercano y muy íntimo, así que realmente, por eso ese día, por el Día del Padre, los recordaban a mi papá y a mis dos abuelos, y hoy tengo 37 años y tengo a mis 4 abuelos vivos. Claro. A mi abuela chiquita Samperi, a mi abuelo Roberto y a mi abuela Cuca y a mi abuelo de Felito, los tengo los 4 vivos, y la verdad que algo maravilloso. ¿Te refugiaste mucho en ellos también? Sí, por supuesto, sí. Obviamente, yo empecé a tener gastritis desde que mi papá murió, por ejemplo. Cuando estaba justo el último año de la universidad fue cuando papá falleció, y con todo el esfuerzo volví a la universidad y bueno, ahí pude tener gastritis que hasta el día de hoy me continúa. Pero bueno, ahora ya por otras cosas, pero como a la gran mayoría de personas en el mundo que tienen este tipo de cuestiones de salud, pero los abuelos forman parte obviamente de mi vida, no solo el abuelo, sino las abuelas también, ¿no? ¿Siempre fuiste un chico muy aplicado? Sí, bueno, siempre quería cumplir con las notas, sí, bueno, de esa parte compromiso. La verdad que sí, en la escuela he sido escolta, abanderado un tiempo, en la universidad he tenido el segundo promedio de toda la carrera, o sea, siempre uno, pero bueno, estudiando. Claro. Los reconocimientos vienen, porque vienen simplemente, no porque uno los busca, pero sí. ¿Dónde estudiaste abogacía, Eduardo? Yo comencé a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Plata el primer año, y luego después me cambié a la ciudad de Corrientes y estudié en la Universidad de la Cuenca del Plata. De ahí luego que tuve los contactos, o por haberme conocido como alumno y egresado de la Cuenca, que cuando vengo a vivir a Cursú, después en un momento me ofrecen ser el delegado de la universidad previo que ya era profesor, ¿no? Entonces también las experiencias que uno tiene, esas vinculaciones, son las que después obviamente uno en la vida va teniendo sus consecuencias positivas, ¿no? Claro. En la universidad también, actividad que había, participaba. Curso de esto estábamos, había que hacer un viaje, un congreso, participábamos, no solo ir a clases, sino siempre uno buscaba ese tipo de actividades para poder aprender, ¿no? Y desarrollarse. ¿Cuántos años estuviste en la Cuenca del Plata, al frente acá en Cursú? Acá en la Cuenca como delegado estuve 8 años. 8 años estuve. Estuvimos en diferentes ubicaciones geográficas. Hoy, bueno, felicitaciones a Nancy Herrera, que es la delegada ya hace un tiempo, y están con su casa propia, por calle Montecaseros. Bueno, a mí me tocó como delegado buscar el terreno en su momento. Bueno, luego renuncié a la universidad, a Nancy le ha tocado la construcción, y la verdad que para Cursú tener una sede universitaria, más allá que existe la UNE también, otra propuesta, también es muy interesante, ¿no? ¿Sentías que tenías ya un ciclo cumplido en el cargo de delegado, o fue por una cuestión laboral o ya de tu vida también
decidiste dar un paso al costado. Sí. Bueno, esa decisión es todo lo que vos decís, todo junto. Justo el nacimiento de mi primer hija, que en la actividad profesional también uno comienza a tener, bueno, con el paso del tiempo, mayor actividad laboral también, mayores en el estudio jurídico me refiero, entonces, bueno, uno tenía que organizarse mucho mejor con el tiempo y preferí y elegí dedicarme, como lo hago hoy, 100% a la profesión. Hoy vivo solamente de mi profesión y dejar la actividad educativa desde el punto de vista de la dirección de una universidad, ¿no? Eduardo, vos hablabas recién de tu papá. ¿Hace cuántos años que ya falleció tu Un hijo? montón. Un montón. Un montón. ¿Cómo Así viviste esos días? Muy mal. Estaba un domingo en Corrientes, en la Costanera, con unos amigos, y mi abuelo de Felito, como médico, me dice: tenés que venirte a Monte Caseros porque tu papá murió. O sea, si bien tardó una semana, sí, la experiencia de mi abuelo como médico y que nos conocemos y en esa frialdad de decirnos las cosas tal cual son, así fue. Así que fue el viaje más feo de mi vida, ir a la terminal y tomar un colectivo y venir a Cursú, y de acá, bueno, unos parientes y seguía Caseros, y después, bueno, una semana se tardó en encontrar el cuerpo, papá. Obviamente horrible, la verdad, una experiencia horrible. Porque uno hasta que no pasa y no ve, claro, uno no cree, ¿no? Obviamente. ¿Y qué cosas se te pasaban por la cabeza en ese viaje de Corrientes a Cursú? Sí, millones de cosas, qué sé yo. El viaje más largo, eso realmente es así, ¿no? La verdad que sí. O sea, hay un momento muy doloroso también, para todos, obviamente, para claro, toda la familia, claro. Y más para... hoy que soy padre, me doy cuenta de lo que sufrieron mis abuelos, o sea, sus papás, mi abuelo Roberto y su mamá chiquita, que en su momento uno lo ve como hijo, los abuelos grandes, pero ahora que uno es padre, ver esa situación es realmente muy triste, ¿no? Que hasta el día de hoy, obviamente, a toda la familia nos cuesta. Aparte, papá falleció muy joven también. Claro. ¿Cuántos años tenía? Y 40 y pico. 40 y sí, pico, sí. Sí. Sí, vos sabés que yo no me olvido nunca, porque lo de él fue un domingo, y un viernes en la tardecita, yo no recuerdo que estaba cubriendo, estaba esperando para alguna noticia en bombero, y llegó él en la camioneta y bajó unos pollos que fue a donar ahí al cuartel, y bajaba cajas, ¿viste? Y mirá vos, esa fue la última vez. Y recuerdo, sí, ¿no? Cómo fue todo ese proceso, pero digo, seguramente que habrá sido una experiencia dolorosa y ¿uno la supera en el tiempo o no? Sí. Obvio, las cosas feas como las buenas en la vida uno no se olvida. Permanecen esos recuerdos, lo probablemente es cómo uno afronta eso, ¿no? O sea, y obviamente los amigos, la familia, Cecilia, mi esposa, todos fuman, hacen que eso sea más llevadero, ¿no? Claro, porque después llegaron las niñas. Sí, ¿no? bueno, eso mucho hablar tiempo después, claro, ¿no? Después. Mucho tiempo después, pero sí, simplemente es imposible transcurrir la vida en solitario. Totalmente. ¿No? Sí. ¿Tus abuelos hoy cómo están? Muy bien, la verdad que más allá de... Mi abuelo Fracalosi justo cumple años el día del fallecimiento de papá. En realidad al revés, papá fallece el día del cumpleaños de mi abuelo. Estaban festejando en la costa de Monte Caseros el cumpleaños de mi abuelo Fracalosi, mi abuelo Roberto, y ahí ocurre ese desenlace. Entonces, para mi abuelo nunca más tuvo cumpleaños después de ese momento, porque justo coincide el día del fallecimiento de mi papá, su hijo, o sea, algo muy triste. Y bueno, se sobrelleva. Pero sí, obviamente para ellos es mucho. Claro. Uno a quien le pasó una situación similar va a poder que cuando uno es más joven y es hijo, que se le muere un padre, obviamente es triste, pero al revés en la relación padre-hijo es mucho peor. En lo que yo veo, obviamente hoy lo veo así. ¿Y hubo como un alivio después de esa semana cuando apareció el cuerpo de Gordo? Sí, por supuesto. Sí. Es así. Sí, por supuesto. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? Bueno, mi papá, mamá, Cristina, divorciados de chicos. Ajá. No tengo un hermano, Augusto, él tiene 5 años más chico. Entonces, bueno, de chicos se separaron, se divorciaron, entonces, bueno, siempre vivíamos con mamá. Entonces, con papá eran las visitas de ir a la casa del abuelo, a la pesca, al campo. Siempre una relación fluida, directa, normal, pero no viví con mi papá el día a día. Claro. Sí compartíamos, pero no dormíamos, me refiero. O sea, sí. Porque a los 5 o 6 años de míos ya se divorciaron, entonces es así. Pero no, los recuerdos son hermosos, sí. ¿Nunca te salió el pescador?
No, te gusta? o sea, sí, pero el mayor pescador es mi abuelo, el abuelo Roberto, sí. A papá le gustaba más ir a pescar con sus amigos, el asado. Y Claro, bueno, eso sí me gusta a mí. ¿Eso te gusta? Sí, sí. El estar pescando en silencio, no. Nah. Que el abuelo Fracaló sí así. Ese, Él va a pescar en silencio. claro, porque viste que se usa la pesca para dispersarse, dice que es calma. Yo para mí la verdad que... Bueno, papá en su momento tenía una barra pesquera, que Ujú. seguramente sus amigos si ven esto van a recordarlo y demás. He llegado a ir a unas pescas al Surubí con papá. Mi hermano también ha ido otros años, así que realmente muy lindo compartir esos momentos así solo con tu papá, ¿no? ¿Y te acordás la última vez que estuviste con él? O sea, No, Eso. así, la primera vez que me preguntas, o sea, la primera vez que alguien me pregunta cuándo fue la última vez. Digo, no, la No. verdad que no tengo tal día lo vi por última vez, ¿no? ¿Pero Porque solían no, hablar fluido o no? sí, O sea, por supuesto, sí. Nos veíamos bastante porque cuando yo estudiaba en Corrientes Capital iba bastante. Ahí va, claro. Iba bastante a Corrientes, paraba en casa, salíamos, paseábamos y demás, o sea, venía yo. qué sé. Y como que les pasa a los estudiantes el día de hoy, estamos tan cerca que uno va, viene, sí, eso es lo lindo de estudiar en Corrientes. Claro. ¿Hiciste muchas amistades allá? Sí, 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 hicimos amistades, hasta el día de hoy continúan, obviamente en la universidad pasa que uno se encuentra con personas de un montón de lugares que obviamente por ahí no los ves físicamente, pero están en contacto hoy con las redes sociales y demás, Claro. así que... Después atravesaste otro momento duro en tu vida que creo que te puso a prueba también con ese accidente en la provincia de Entre Ríos. Así es, hace mucho tiempo también. Sí. Sí, así es, fue un accidente de tránsito en la ruta a alta velocidad. Bueno, los ocupantes del otro vehículo fallecieron en el acto. Nosotros íbamos una mamá con su pareja y Cecilia y yo, y bueno, yo fui el primero que pude salir de ese vehículo. Cecilia hoy tiene titanio y prótesis en su columna, en su brazo, en su hombro. Mamá también estuvo internada, bueno, y su pareja también, entonces la verdad que son experiencias traumáticas realmente. De ahí nace que cuando en Rotary el proyecto de la rotonda, el proyecto de las autovías, porque hay ciertas situaciones en la vida que hasta que no te pasan, Exacto. uno no las... Yo andaba hasta ese momento, jamás se me ocurrió pensar en la necesidad de tener rutas seguras o autopistas en esta zona, hasta que tuve un accidente y vi que por tener rutas de doble mano, ocurren accidentes, porque es natural que ocurra, porque son dos vehículos a 130 kilómetros que están a 10 centímetros entre los espejos, o sea, es una cosa descabellada, pero ocurre, y hay que trasladarse, y no hay otros medios, no hay tren, no hay avión, o sea, no hay barcos, o sea, sí o sí hay que ir por la ruta. Entonces realmente este proyecto de las autovías seguras, si bien obviamente es algo a mucho tiempo, que tiene que ver con el dinero que uno tiene que invertir el Estado, viene por ahí, obviamente, sí. ¿Llovía ese día? No, un día No, hermoso, era 24 de marzo, era un feriado, en esa época era Semana Santa, volvíamos de Santa Fe a Curzú, un día hermoso, 3 de la tarde más o menos, un jueves espectacular. ¿A qué altura fue bueno, fue cerca de la localidad de Bobril. Ajá. De Bobril, ahí fue donde, no me acuerdo si 10, 15, 20 kilómetros a donde nos llevaba la ambulancia, los bomberos. Hoy mi mamá, por ejemplo, ha venido de visita la primer persona que nos fue a rescatar, que era una persona que vivía en el campo y que vivía cerca, hasta el día de hoy, cuando ha venido a Curzú, a la rural, por sus animales, y la viene a visitar a mamá, que ha tenido una relación más íntima. El bombero del cuartel, hasta el día de hoy, mamá tiene relaciones directas de conocernos y demás, o sea, hubo a raíz de eso cosas. Yo no lo desarrollé a eso porque para mí es una cosa muy triste, pero mamá sí lo ha desarrollado, de seguir en contacto con el bombero, con la persona que nos ayudó. Los desconocidos vienen, comemos y demás, pero, claro. pero con mi mamá es mucho más fluido. Claro. Y digo, qué momento para vos también, digo, que lograste salir y te encontraste con esa escena. Así es. Uno cree que pasa años que está ahí en el auto, bueno, cuando uno abre los ojos, obviamente medio que no entiende nada, obviamente, el cuerpo que te explota, calor, fuego, como que te estás prendiendo fuego y demás, una cosa horrible. Y bueno, justo coincidía que había gente, no me acuerdo si había gente de Curzú, también en un colectivo, bueno, justo fue un semana largo, entonces había mucha gente en el tránsito, enfermeros y demás, bueno, el primero te dicen no te muevas, eso me acuerdo. Y después para mí yo me acuerdo que el sol me quemaba, me ardía, me prendía fuego y no era la nada misma, ¿no? Pero
yo me quedé dos costillas, lo mío fue nada. Mamá, Cecilia estaba inconsciente, sí, estaba muy mal. Sí, ¿no? sí, Cecilia muy mal, mamá también, y bueno, la pareja mamá también. Yo pensé que le habían fallecido, ¿no? Por lo que uno veía en ese momento. Bueno, y justo una enfermera que vino nos puso a hacer las cuestiones de emergencia, que llama, bueno, quién va primero en la ambulancia, quién no, porque Bobril muy chico. Claro. No es que hay 10 ambulancias, o sea, una y apenas. Entonces, bueno, quién va primero y demás. Bueno, yo fui el último que me fui porque el que estaba en mejores condiciones. Bueno, después cada uno fue a diferentes lugares, ¿no? Mamá y yo, que éramos los menos lesionados, nos trajeron a Curuzú, me trajo un tío, mi tío Caíto, y una pareja de mamá y Cecilia, bueno, se fueron a Paraná, y de ahí, bueno, la familia de Ceci la decidieron ir al Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, y Raúl, la pareja de mamá en su momento, a otro lugar también. Entonces cada uno fue, y después con Cecilia nos vimos, no me acuerdo, o sea, a los 15, 20, al mes recién. Ella tuvo muchas intervenciones, ¿no? Sí, estaba muy grave, ¿no? Fue un accidente tremendo. Sí. ¿Y las personas que iban en el otro vehículo fallecieron? Sí. Fallecieron, sí. Bueno, y después ha llegado el nacimiento de tus... Y algo lindo para hablar. Por eso. Era algo lindo, sí, no, por supuesto. Pero yo te agradezco porque la idea también de este programa es charlar de todo y por ahí hablar del... Yo sé que es difícil, que es duro a veces hablar de lo que pasó con tu papá, que lo has hecho, y ahora del accidente, y bueno, por eso ahora yo quería apuntar también en estas dos cosas lindas que te han tocado en tu vida. Por supuesto. ¿Qué son tus hijas para vos? No, sí. O sea, se va a poner celosa Ceci, la mamá, pero sí. Después preguntamos por Ceci. Sí, se va a poner celosa, pero bueno, sí, no, es la alegría de todos los días, ¿no? Eso sí, realmente. Obviamente, a veces digo, me voy a una reunión X o me quedo en casa con mis hijos, o sea, pienso en eso. Y ¿cuántos años tienen? 5, y la más chiquitita 2, cumple 3 ahora, dentro de poco. ¿Nombres? Inés la más grande, Ana la más chica. Y Ana la más chiquita. Sí. Y veo cómo juega, porque solés publicar cosas en el Facebook. Sí, la verdad que... Cómo te pintan, o no sé, a veces te ponen cosas. Sí, la verdad que me gusta, estoy, la verdad que involucrado en esto, y la verdad que me encanta. Sí. Estamos todo el día, y obviamente quienes son padres saben la responsabilidad que es trabajar y andar con los hijos a la escuela, a la danza, a esto, al otro, pero bueno, es algo lindo. ¿Y a Cecilia dónde la conociste? A Cecilia la conocí en la universidad. Ajá. Si bien ella no es abogada, ella es licenciada en administración. Sí. En estas cosas raras que yo siempre hacía en la universidad, que no era solo estudiar abogacía, había en su momento también participado de una organización que se llamaba ANUAR, que era la Asociación para Naciones Unidas de Argentina, y que tenía como fin, por lo menos aquí en el NEA, replicar simulacros o modelos de Naciones Unidas. ¿Sí? Así como está el Consejo Deliberante en Curuzú, a nivel mundial está la Asamblea de las Naciones Unidas, y entonces esta organización lo que hace es enseñar en las universidades, en los secundarios, replicar con simulacros eso. Uh-huh. Entonces yo participé de eso varios tiempos antes, y en la universidad organizamos uno. Obviamente no, cualquier persona no tiene que ser de alguna profesión, alguna carrera en especial, puede participar de esto. Cecilia participó de esa actividad, ahí nos conocimos. Sí. ¿Hace cuánto? Un montón también. Yo siempre digo un montón porque yo no soy bueno para la fecha. Te iba a decir. No. Ahí, sí, Cecilia todos se acuerdan. Todos saben. Todo. Día, hora, minutos, yo no. ¿No se enoja con vos cuando le decís, no, hace cuánto no? ¿Hace cuánto nos conocemos? Cuando escuche se va a enojar. ¿Y qué significó también para vos en tu vida, Cecilia? Bueno, Ceci, nos conocimos en la universidad, estábamos ella también terminando su carrera universitaria, yo la mía. Terminamos la carrera y bueno, decidimos, primero ella vivía con su familia, ella es de Resistencia, Chaco. Ajá. Se fue a vivir a Corrientes, y después sola, y bueno, después quedó viviendo un tiempo sola en Corrientes, y yo me vine a vivir a Curuzú. Yo vine a Curuzú a vivir por Andrea Trivia, Andrea, una amiga de la universidad, si bien estudiaba en la UNE, somos de la misma época, amiga de la secundaria, y bueno, ella viene a vivir a Curuzú también, estuvo en Buenos Aires, y me dice, me voy a vivir a Curuzú, ¿querés venir a poner un estudio juntos? Y así sale que venimos a Curuzú. Vengo yo primero y le digo, no sé si queda en Corrientes, porque bueno, yo venía a ver qué pasaba a Curuzú, porque yo no vivía acá, obviamente estaba en Capital recién recibido, más o menos, unos años.
vengo yo y una vez más o menos que uno se acomoda y dice, bueno, anda la cosa, más o menos se puede llegar a vivir de esto, o tiene uno una expectativa. Claro. No sé si la invito, viene, decidimos, hablamos, viene a Curzú a vivir y bueno, para ella también fue todo un cambio. Venir de una ciudad grande, venirse a vivir a Curzú, obviamente que ella es desconocido. Sí. Para ella no tiene familias, amigos, bueno, empezar de cero, pero sí, realmente se sigue el amor y bueno, hemos pasado todas las cosas lindas y feas, claro. ¿no? De los accidentes hasta recibirnos, irnos a la entrega de nuestros títulos a tener hijos, ¿no? Claro. ¿Se reformó, se reafirmó más esa relación después del accidente? Sí, sí. Son pruebas de fuego a veces. Son pruebas de fuego. Para la vida. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué cada vez que hablamos de elecciones, que llegan épocas de elecciones, llegan épocas de cierre de lista o se empieza a hablar de de alguna candidatura, aparece tu nombre por ahí? Bueno, quizás porque tenga interés. ¿Tenés interés? Quizás porque tenga interés, no es algo que sea secreto, ¿no? Sino que estoy buscando, no es algo que lo hago, con forma organizada, sino cuando se dé la oportunidad. Pero desde el punto de vista de querer hacer actividades por la ciudad, o sea, se me ocurrió una vez decir, bueno, si uno participa de alguna actividad pública o política formalmente, ¿no? Uh-huh. Podría llegar a hacer algo más de lo que uno está haciendo en forma por ahí voluntaria. Que quizás sea efectivo o no, la verdad que a este momento en mi vida tengo mis dudas, que por ahí uno fuera o dentro puede hacer más cosas positivas, ¿no? Sí. Pero sí, que siempre hablan de que hay que involucrarse, porque bueno, uno critica, pero a veces también no es fácil involucrarse. No, por supuesto. Hoy ir a una campaña de lo que fuera, concejal o intendente, significaría dejar el estudio, claro, de profesional, buscar a ver cosas de qué voy a vivir, porque obviamente claro, uno dice, bueno, dejo toda esta profesión, o qué cosas puedo hacer en forma conjunta, ¿no? O sea, obviamente, porque a fin de mes hay que pagar las cuentas, o sea, por más que uno diga, no, yo quiero ser intendente, yo quiero ser concejal, bueno, ¿cómo resuelvo toda la parte de la actividad que uno tiene, sus finanzas privadas, ¿no? Claro. ¿Tuviste un primer paso, digamos, cuando estuviste en la Secretaría del Consejo Deliberante? Así es, hace también, creo que más 5, 6, 8 años. Sí, 2016, creo. Vos sos bueno con la fecha. Sí, 2015 por ahí. Sí. Bueno, cuando se me ofrecieron esta oportunidad de ser secretario del Consejo Deliberante, era una función obviamente que permitía hacer otras actividades a la vez, eso es interesante. Podía seguir mi profesión y a la vez justo en ese momento yo estaba en la Cuenca también, estaba en la universidad y uno buscar la forma como también podía estar en el Consejo Deliberante, que tiene toda su modalidad de trabajo que es diferente al Ejecutivo, o trabajar en el Poder Judicial, por ejemplo, entonces es una actividad que permite por sus horarios y sus días de trabajo. Y me pareció el momento como para tener la primera experiencia, porque hasta ese momento yo nunca había participado en ninguna función pública así tan visual para la comunidad, y también uno tiene una fantasía de qué es eso, qué será la política, porque claro, obviamente si vienen a un cargo administrativo, por ahí mi profesión servía, también tiene un poco que ver con la política, entonces conocer ese mundo, que por ahí uno lo leyó, lo estudió, lo lee, pero estar ahí también, ver. De igual forma, yo en ese tiempo vi la política dentro del Consejo Deliberante, no he logrado de participar en ninguna elecciones, ¿no? O sea, claro, nunca me postulé ni en ese momento ni ahora, ¿no? O sea, nunca fui a una contienda electoral, sí, de ir a postularme, o sea, a ofrecerse uno como candidato y demás. O sea, esa experiencia no la tuve, pero por lo menos esa aproximación de conocer los actores políticos y de conocer cómo se mueve, ¿no?, el ambiente, porque la verdad que cada ambiente tiene lo suyo, ¿no? Claro. ¿El ofrecimiento vino de Juan Ramón Sosa? Sí, de su momento de él y del intendente, que era Domínguez, ¿no?, en su momento, sí, su momento de ellos. ¿Y era lo que te esperabas del Consejo Deliberante? Bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, ¿qué conclusión sacás de esa experiencia? Bueno, la experiencia es que hay que involucrarse realmente, el problema es buscarle siempre la forma de cómo hacemos que los profesionales que tienen interés se involucren a veces, porque la política no es linda. Me ha pasado y me pasa actualmente que cuando uno escribe en las redes sociales algo, te escriben cosas que no son lindas, entonces uno tiene que estar con el cuero firme y duro para poder soportar eso, porque a veces son mentiras o falsedades, y por ahí lo lee mi mamá, lo lee Ceci, o lo puede leer alguien que uno quiere, decir, ¿por qué escriben esas cosas de vos? Esas son las cosas feas, ¿no? Entonces por ahí la experiencia de ese año en el Consejo vino para eso, ¿no? Porque las barbaridades que me han dicho en su momento habrán sido muy tristes, muy feas, pero uno aprende cómo es la dinámica. Aparte uno con la profesión de abogado recibe muchas cosas también en su profesión que obviamente
en el ejercicio de la profesión a uno le toca que no digan cosas buenas de uno, solamente por hacer nuestro trabajo. Sí. Entonces, bueno, es una experiencia. Claro. Uno se va haciendo, qué sé yo, más curtido en ese tema, entonces hoy en día me es más fácil. Pero ahí como que ya te fogoneaste un poco. Claro, esa experiencia me sirvió para fogonearme en todo, ¿no? En la prensa, con ustedes, conocerlos a todos. Y bueno, y hoy también, ¿no? Con las redes sociales, hoy uno está más expuesto también. Sí. Hoy, obviamente después las redes también tenés gente que del otro lado te escribe cualquier cosa, no sabes quiénes son, aparecen los famosos trolls. Sí, por supuesto. En las redes sociales lo que sucede es esto, que uno sabe que la cuenta, bueno, yo que ahora estoy solo, la escribo yo, pero para un político grande, el presidente de la nación, no la escribe él. Claro. Pero bueno, la mía sí la escribo yo, entonces yo sé que estoy detrás, al que te escribe del otro lado, que uno ve que tiene una foto, que de cualquier cosa, una foto que sabes que no es esa persona, entonces las redes sociales, el gran problema, que no solamente me pasa a mí, sino a todos, el tema del anonimato, ¿no? Que no solamente sirve para estas cosas, la política, sino también para cosas de estafas, ¿no? En la parte, cuántas estafas hay tras de las redes sociales también, ¿no? ¿Y cuando escribís? Sí. ¿Lo escribís porque te da bronca algo, te brotás? Sí. ¿Es la manera de canalizar? Claro, me interesa más si uno pudiera hacer este tipo de actividades como la de hoy, para expresarse. A veces obviamente uno no la tiene de día a día, entonces por ahí las redes sociales, que es lo que uno tiene a mano, público, es pues lo más fácil de comunicar algo que uno quisiera, ¿no? O sea, aparte en las redes sociales no solo uno habla de cosas de trabajo o pensamientos que uno tenga, sino también la familia, las fotos, los amigos, un cumpleaños. O sea, las redes sociales es algo que por ahí en su momento también merece un análisis de todo, para qué las usamos, ¿no? Claro. El otro día estaba el padre Ariel acá y le preguntaba yo justamente sobre el tema de cómo se llevaba con la primera clase política. Me decía, bueno, hoy estoy en una etapa de mi vida donde uno lo asume de otra manera, pero pues por ahí si era en otro momento, dice, me dio la sensación como que se aguantaba, ¿no? Uno trata de ser moderado por el lugar que ocupa, pero ¿cómo ves vos la política hoy, Cruz? Bueno, siempre hay que ser optimista. Si a esta edad soy negativo de que las cosas no van a ocurrir, no debería de estar viviendo, no sé, o sea... pero tenemos tu punto crítico, por eso... Sí, no, por supuesto. Me interesa escucharlo. Mira, todos me refiero a la clase dirigente, y me refiero a todos, ¿no? La clase empresarial, sindicatos, organizaciones, políticos propiamente dicho, que viven de la política, necesitan obviamente mejorar sus acciones a través de, primero, honestidad, transparencia y profesionalismo, ¿no? Obviamente yo muchas veces veo que se entra a la política por dinero, pero no por el robo, porque obviamente eso es un delito, sino por fuente de trabajo, ¿no? Y eso está mal. O sea, si entras a la política para tener un trabajo, no sería lo adecuado, ¿no? Me refiero para los cargos altos, ¿no? Después para los cargos de segundo o tercer rango, que son cargos más técnicos, no habría ningún inconveniente, pero los cargos de decisión, sí realmente se merece que uno se prepare para eso, ¿no? O sea, tiene que ser una persona formada, y me refiero solo en Cursus, sino en la provincia, en la nación, ¿no? Es sumamente, la cuestión pública es sumamente importante para dejarlo en manos de personas inexpertas o inescrupulosas o no formadas, ¿no? O sea, eso es así. Los resultados están a la vista, ¿no? Con mayor o menor medida, pero hay que estar presente, o sea, cada uno cuando pueda o no, o afuera o adentro, ¿no? Pero hay que estar. Pensa. Muchos de estos escritos de Facebook a veces el pan y circo. ¿Hay mucha politiquería? Sí, por supuesto que sí. Sí, en todos los niveles. Por ahí a uno lo quieren encasillar, porque es lo más fácil, encasillarte A o B, C o H, o blanco, negro, rojo, violeta, porque la gente quiere saber dónde estás ubicado, y si estás de uno sos todo lo mejor, si estás de otro lado sos todo lo peor, y la vida es más que eso. O sea, la vida trasciende todo eso, las peleas que puede haber, los colores, los nombres de los partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está la vida de las personas, o sea, a la gente que quiere, o sea, uno que se dedica y trabaja a esto, la gente quiere estar tranquilo en su casa, puede desarrollar su familia, que le alcance la plata, si vas a la ruta que no te choquen, por una cuestión de que la ruta está en mal estado, o sea, y yo tengo ese pensamiento, ¿no? Me abstraigo de esas peleas, ¿no? Porque si no, no me van a dejar llevar adelante la actividad, ¿no? ¿Los que ocupan gobierno, los oficialismos, no aguantan las críticas? Bueno, yo les cuento, es más fácil siempre desde afuera decir cosas, porque obviamente uno está dentro de la función, uno tiene responsabilidades.
no solo políticas, sino legales, institucionales, contra los ciudadanos. De afuera uno puede decir cosas, puede decir más cosas. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna responsabilidad. Siempre, eso en toda... A mí me gusta leer mucho de política, no solo acá, sino en todo el mundo. Leo política de Europa, política norteamericana, bueno, todo lo que pasa con Rusia, con China. Y siempre el que está fuera del partido es más fácil la crítica. Claro. Y el que está por ahí se le piden cosas que cuando vos estás no podés hacerlas. ¿Se entiende? Porque por ahí uno dice, yo quiero hacer esto, pero cuando estás ahí ves por qué no se puede. O sea, hay que entender todo. Hay que entender todo. Siempre yo pienso que todo tiene que trabajarse en una buena voluntad, que sea todo de buena fe, ¿no? ¿Crees que hay intenciones de la clase política en la provincia de reformar el sistema electoral? No lo sé si hay intenciones. Si yo soy joven, a mí me decís, me gustaría votar más fácil, sí, obviamente. Ahora, ¿estamos preparados para eso también? La gente sabe usar una computadora, sabe usar un voto electrónico, sabe cómo se usa. Capaz con una boleta única alcanza. Una boleta única. Bueno, todo, no es tan fácil. Hay una serie en Netflix que se llama El Poder del Voto, la pueden ver ahora, muy interesante, que habla de cómo se fue desarrollando la democracia en los Estados Unidos, son diferentes capítulos. Y bueno, ellos están más avanzados en los problemas que nosotros porque han probado todo. La boleta electrónica, la boleta única, con foto, sin foto, con un botón, sin botón, votan por correo. En Estados Unidos se votan los martes, en horario de trabajo. Claro. Uno sale de trabajar y se va a votar. No hay padrón obligatorio. Tienes que inscribirte. ¿Y eso es mejor o peor? No lo sé. Allá el voto no es obligatorio y vota mucho menos de toda la población. O sea, de toda la gente que podría votar, vota mucho menos de la mitad. Y acá se vota más. O sea, no existe lo perfecto en la democracia, eso es de verdad. Cuando ves lo que está pasando acá, viste que, por ejemplo, han pasado la elección en Córdoba el otro día, bueno, acá en Curuzú, Guatía, la poca cantidad el bajo porcentaje de gente que ha ido a votar. Y después también los votos en blanco. Así es. Digo, no sé, ¿qué lectura, qué te parece vos? Sí, pasó en el Chaco, pasó en Córdoba, sí. Pasó en Curuzú. Sí. Que la cantidad de votos en blanco, o votos nulos, o recurridos, a veces son más votos que alguna fuerza política. Obviamente que eso es una demostración clara, objetiva, que uno puede analizar y decir por qué está pasando eso. Yo creo que existe en general un agotamiento de las personas de escuchar la política. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho el diario, leer muchos análisis políticos, no solo locales sino internacionales, y la tele local de RTN, La Nación Más o C5N no miro, o Crónica. No miro. Prefiero leer. Es imposible. Antes hacía zapping, digo, bueno, sí. Miro TN, miro C5N y hago mi propia conclusión. A ver, ¿de qué de todo eso será la verdad o ninguna? Eso pasa. Yo por lo menos termino de compuesto. Entonces no miro. ¿Qué hago? Me leo todos los diarios que puedo haber, nacionales, internacionales, y bueno, y entre todos saco mi conclusión de qué será lo que está pasando. Pero está mal eso, ¿viste? Eso está mal, porque me parece que antes no pasaba eso. Si bien había menos medios de comunicación, pero digo, era otra la historia. Hoy es impresionante cómo se hace militancia hacia cualquier partido, en cualquier canal, y depende con el ojo con que se mire y el color, ¿viste? Eso le pasó, bueno... Entonces no hay un término medio, hemos perdido eso. Yo siempre pongo ejemplos fuera de acá, como para no tener intencionalidad, de elecciones en los Estados Unidos. Trump, que le bloquearon el Twitter. Claro. A ese punto de bloquear una red social de una persona, te guste o no, por tal cosa, ¿no? Entonces, o injerencias de un país, Rusia en las elecciones de Estados Unidos para que la Hillary Clinton no gane las elecciones. O sea, todas esas cosas muy... Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Te sentiste acá en el orden local en algún momento, no sé si observado o por ahí marcado por tus publicaciones o tu forma de opinar? Sí, por supuesto, sí, pero bueno, son las reglas del juego. Y eso que no está en la política. Y si estoy va a ser peor. Y si aspirás a algo más va a ser peor. O sea, eso es así, eso no, hay que aguantarlo, ¿no? A veces molesta más quizá la crítica que venga de alguien, digo, como vos, una persona formal, que no tiene ningún compromiso con nadie, ni con nadie, porque bueno, no se lo puede comprar. Y sí, puede ser, no sé, la verdad que no lo pienso así. La universidad te da estas alas de poder pensar y poder charlar y poder tener una opinión propia. Y espero yo que el resto de la sociedad pueda hacer lo mismo, ¿no? Claro.
que pueda tener su opinión propia, o sea, que no diga, no digo esto por puedo tener una sanción, ¿no? O sea, eso es triste, ¿no? Pasó la última elección, no ha pasado otra elección y no ha habido debate, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, o si se hace una juntada de los primeros candidatos, se ponen condiciones, como pasó la última vez, que habló 15 minutos cada uno y se terminó la historia. Sí, por supuesto. En las grandes democracias, si es que uno quisiera hacer eso, ¿no? Empezando allá de los griegos, si bien no eran todos votaban y eran solo hombres y demás, el hablar y el debatir forma parte de la democracia. O sea, es imposible que alguien pueda elegir una u otra opción de algo si vos no los escuchás hablar y que puedan preguntarse. Yo no espero de vos que me pregunte lo que yo quiera. Seguramente muchas cosas que me preguntaste por ahí no hubiese querido hablar hoy, pero tenés que responder. Y bueno, y para los políticos más. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos y tienen una responsabilidad institucional. ¿La crítica es crítica o existe la crítica constructiva y destructiva? Hay de todo, en la vida hay de todo. Sí, obviamente yo cuando opino cosas lo hago en forma constructiva. Mucho se me ha criticado en enero porque no había luz y no había agua en la ciudad y critiqué por el corsódromo, por ejemplo. Y esto sí es meterme, por ejemplo, en algo, en el barro, por ejemplo, local. Y yo no estoy en contra del corso, o sea, de los carnavales. Si me explican por qué, pues tampoco nadie nos explica. O sea, yo como ciudadano me explican, vamos a hacer el corsódromo en tal lugar, ¿por qué? Si nosotros seguimos pagando a la empresa que concesionamos durante tantos años, amortizamos y esto es nuestro, te explican en números, te hacen un Excel y te dicen, uno puede decir, bueno, sí, háganlo o no háganlo. Pero como no hay esa información y por ahí se hacen cosas pero no se explican, por ahí viene quizás. Entonces, entre cortes de luz y que no había agua, y justo en esa época se anunció que iban a hacer un corsódromo, digo, ¿qué más desatinado que publicar esto cuando no hay agua ni luz? Dediquen ese dinero, si es que existe, para mejorar la red eléctrica o mejorar las comunicaciones o mejorar el servicio de agua. Entonces se me criticó que estaba en contra de los carnavales, en contra de las comparsas, como que... Y después justo yo había ido porque me gusta y voy todos los años con mi hija, entonces me criticaban. Pero eso es entender el mensaje. Me criticaban porque yo estaba en los corsos, pero yo no estoy, pero ese no es el problema. O sea, pero bueno, a veces las redes llevan a que solamente uno ve una imagen o una foto. Él publicó esto, publicó otra foto. Bueno, obviamente esta charla no la podemos tener en las redes y bueno, el que cada uno puede creer lo que quiere. Bueno. No, hay un retroceso y hay son retrógrados algunos también. Pero bueno, yo en eso trato de abstraerme, obviamente, porque si no, nunca se va a poder progresar. Si uno se queda en el mundillo, obviamente, entonces la cosa tiene que ser uno más. De ahí nació esa publicación de Pan y Circo. Claro, el Pan y Circo, sí, obviamente. Bueno, el Pan y Circo es una frase más famosa, pero siempre, sí. Y bueno, ¿y qué estás esperando para ser candidato? ¿Qué estoy esperando? Bueno, no tengo pensado ni organizado, mira, tengo que cumplir este puntito. Porque vos querés formar parte de la política. Me parece un lugar a través del cual se pueden hacer cosas formalmente, ¿no? Tenés aspiraciones. Sí, ahora, si se da la oportunidad y demás, o sea, porque realmente uno en esto... Pero tiene que salir algo, tiene que haber algún ofrecimiento. No, ¿cómo lo querés? Ahora es personal, o sea, yo decidí... ¿Vos? Yo decidí, en las últimas elecciones me han propuesto... ¿Te han propuesto? Pero bueno, digo, yo estoy en mi estudio, estoy preocupado por otras cosas, no puedo dejar esto para ir de campaña, por ejemplo. Te llamaron de... Bueno, a vos te gusta que te digan los nombres, pero... No, te llamaron de las dos... Bueno, siempre hay comunicación. Siempre hay comunicación. Sí. Siempre hay que mantener las comunicaciones con todos, o sea, los que me escuchan saben que yo tengo buen trato con todos, porque la verdad que yo no tengo... Antes de volver a esa parte, ¿recibiste llamado por alguna vez por tus publicaciones? No, nunca, no. Las únicas críticas que hay son la gente que escribe. Capaz que por ahí viste porque vos ocupabas un lugar en Rotary, eras presidente de Rotary en ese momento. Bueno, sí, pero una cosa no quita que uno no tenga opinión. Sí, obviamente. Mi Facebook es público, pueden escribir mi nombre y van a ver las publicaciones, que es lo que la gente escribe, yo no borro nada. ¿Se politizó Rotary en algún momento? No, que yo sepa, no. Pero yo no te digo durante tu gestión. No, sí, no te entiendo. ¿Pero se metió por ahí la pata política o no? Los socios de Rotary, como los socios de un club deportivo, como los socios de otras organizaciones, pueden hacer actividad política, ¿no? Lo que no hay que hacer es utilizar a la organización o hablar de política dentro de la institución. Después cada uno de los socios, el vicegobernador de la provincia es Rotario, por ejemplo, y el Papa Francisco también, por decirle persona, o sea,
hay personas de nivel político que son rotarios y no por eso no pueden hacer. Vuelvo con todo el tema de aspiración política. Sí. ¿Querés ir paso a paso? ¿Querés ser intendente en algún momento? Bueno, si uno pudiera, a mí me gustaría ser más intendente que concejal. ¿Por qué? Porque uno de intendente puede hacer muchas más cosas. Hoy al Consejo Deliberante y a los concejales la ciudadanía le pide cosas que no pueden hacer. Y eso lo digo yo, que estoy afuera les voy a decir cosas que le va a beneficiar a los concejales. La gente le pide a los concejales que hagan obras y los concejales no pueden hacer obras. Le piden que haga algún programa y ellos no tienen la autoridad legal ni de nada. O sea, no tienen empleados, no tienen recursos, no tienen presupuesto. El Consejo Deliberante está para otra cosa. Entonces, me es más a gusto. Siempre estuve por ejemplo, en la profesión, uno todo el día está resolviendo cosas. En la universidad todo el día estaba uno resolviendo cosas. Entonces, me es mucho más a gusto estar en un cargo ejecutivo que uno pueda resolver que el legislativo. El legislativo no es menos importante, sino es diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay a veces elecciones legislativas o de medio término también, como le decimos, que salen con propuestas de ejecutivo, ¿viste? Claro, sí. También la culpa a veces tienen los propios candidatos que generan en la sociedad esa cierta expectativa o hacen esas promesas que no las pueden cumplir. Claro, pero forma parte de todos me refiero, todos los ciudadanos, acompañar y explicar, porque a veces muchas personas se postulan, no están y no saben muy bien a veces para qué. Entonces, esto que hablaba yo de que el que está tiene que ser profesional, pero no me refiero a ir a la universidad, estudiar o dedicarse en ese tema que va a abordar. Entonces, bueno, yo voy a ser concejal, pero soy comerciante y nunca fui a la universidad. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que leer la carta orgánica mínimo, tengo que estudiar tal cosa. O sea, una persona tiene que formarse, porque eso es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. O sea, se cobra un salario, o sea, tiene que hacérselo de la mejor manera. ¿Sos una persona de la Avenida del Medio o tenés alguna preferencia política? Mira, todos los partidos políticos a nivel mundial siempre quieren el bien de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo se logra eso, no? O sea, eso es así. Y unos hablan de izquierda, de derecha, si uno profundiza y lee más hoy la literatura, o sea, los libros, no existe más la derecha, la izquierda, ¿qué es eso? O sea, el mundo está mucho más amplio que eso, ¿no? O sea, encasillar a alguien, soy de izquierda y estoy con Fidel, con Cuba, con el Che, una cosa tan... Eso pasó hace décadas, ¿no? Radical o peronista acá. Radicales o peronistas, eso ya pasó de hace mucho tiempo, o sea, no es de estas generaciones. Hoy las elecciones, o sea, la gente puede definir otras cosas. A mí me gustaría preguntarle a un candidato qué piensa del aborto, qué piensa de la legalización de las drogas, de la marihuana, qué piensa de la eutanasia. Esas cosas me gustaría que me responda. ¿Cómo va a ser con el tema, no sé, de las reservas, con el tema de la economía, etcétera? Esas cuestiones me definen a mí qué piensa una persona, pero qué piensa de la religión, cree en Dios, no sé, cosas así mucho más profundas que si tenés atrás de tu estudio o de tu escritorio una foto de Perón, una foto de Alfonsín, ¿no? Hoy en día es mucho más trascendente, más profundo, otras cosas, ¿no? O sea, ¿a vos te gustaría entonces ser directamente intendente, no pensar en un paso previo de concejal? Sería interesante también, ¿sí? Si uno pero vos te sentís más útil. Sería más útil siendo intendente a la comunidad. Es decir, cierro mi estudio y me dedico solo a esto, 4 años, y bueno, otro problema que uno tiene en esto es cuando termina, ¿qué hago? Claro. Porque por ahí la gente, me refiero al ciudadano común, dice, bueno, uno es intendente y ya toda la vida no trabaja más. Bueno, depende. O sea, como yo afrontaría eso, después, yo si termina, que va a volver ¿de qué trabajas después? No, bueno, ya sé, pero bueno. ¿Puede continuar la carrera de senador? ¿De qué uno hace después? Bueno, entonces, son todas esas cosas que uno por ahí piensa además, en exceso, ¿no? Pero, ¿y la familia qué te dice? ¿Qué te dice Cecilia cuando...? Que le meta para adelante. ¿Ah, sí? ¿Tenés apoyo? Sí. Si fuera por ella estaría... Sí. Ah, mirá vos. Si fuera por ella estaría hace mucho tiempo estaría más en política. Yo en eso soy más prudente, no sé. Hoy las condiciones dadas con estos espacios, con estos frentes que hay en Curuzú-Catiá, ¿te ves formando parte de alguno de ellos o no? ¿O vos querés armar un proyecto propio, un frente propio? Bueno, desde ya algo solo no se puede. Eso es así, obviamente. Sí. Hacer un Milei no. Sí, no. Yo no soy pronóstico, pero no creo que le haya muy bien a Milei a nivel nacional, porque va a tener su trascendencia efímera en estas elecciones y después aparece. Obviamente uno siempre tiene que estar rodeado de personas, ¿no? Y la verdad que uno recibe cariño de personas como vos, o sea, no gente que te tiene que decir algo por alguna obligación,
metete, qué sé yo. Bueno, vamos juntos porque solo no me voy a meter, porque es fácil decir metete y después te quedas solo, ¿no? Pero sí, es así la situación. Acá hay mucha gente del sector privado, gente que puede, o no del privado, pero hay gente que puede dar la Curuzú cuantía otra alternativa, pero le escapan a la política. Por eso quiero resaltar lo tuyo, porque vos decís, yo tengo aspiraciones, tengo ganas. Mirá, cualquiera lo dice. El problema de todo el desarrollo de una comunidad en general no es solo de los políticos, ¿no? Es de los ciudadanos también, o sea, de cada uno en su casa cumplir la ley, pagar sus impuestos, cumplir las normativas de ser buen vecino, llevar a tu hijo a la escuela, que vayan a vacunarse, o sea, la comunidad se desarrolla no solo porque el político trabaja, sino se requiere del otro lado, o sea, de nosotros, de cada uno de nosotros, una acción, ¿no? O sea, el intendente no puede resolver todos los problemas de la ciudad, quien sea, en cualquier lugar, o sea, se necesita que el empresario trabaje, que el comerciante... Claro. A mí me gustaría que en Curuzú haya más desarrollo privado económico. Obviamente, en ningún lugar del mundo se desarrolló porque hubo más sueldos del Estado, ¿no? O sea, eso es una cuestión fáctica, que son hechos que... Pero bueno, eso hay que hacerlo, o sea, un privado hay que generarle las condiciones para que invierta. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Hay que preguntarle qué es lo que quiere. ¿Tenés en tu casa armado algo, algún proyecto, alguna plataforma encajonada, guardadita ahí, que por ahí, bueno, vale, sacar, agregar algo todos los días o no? Bueno, ¿vamos de vez en cuando? Quizá en algún momento lo hice. Quizá en algún momento lo hice. Pero sí, en las ciudades chicas me refiero, porque Curuzú es una ciudad chica, en comparación de lo que es de lo que es la Argentina. Hay cosas muy, muy pequeñas, concretas, que uno puede llevar adelante y otras cosas que no. O sea, que el intendente prometa que no va a haber impuestos provinciales o nacionales, una falacia, o sea, eso es imposible. Claro, entonces hay situaciones que de un lado u otro van a ir, pero no, la verdad que es interesante. O sea, es interesante porque se podrían llegar a... No sé si hacer cosas que se concreten rápidamente, porque obviamente 4 años nadie construyó una ciudad. O sea, Curuzú se construyó no por los últimos 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. O sea, Curuzú tiene 200 años. O sea, todos colaboraron en algo para que Curuzú sea como esté hoy. Y hoy lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros hace que en el futuro también sea mejor. O sea, hay que poner ganas de que todo vaya bien. ¿Te ves con posibilidades en el 2025 o todavía no? Sí, yo me veo con posibilidades, sí, por supuesto. Ese año o otro, otro, sí. Pero cuanto más antes mejor. Sí, después voy a estar viejo. Después voy a estar viejo. Que me aprovechen ahora que tengo ganas. Sí, después uno va a estar cansado. La Reta, Burley, Massa... Bueno, ya Milei ya recién hablaste. No digo que no haga una buena elección, sino digo que como está conformado su inicio y su estructura, no creo que tenga trascendencia. Es el tema. No creo que tenga trascendencia. Bueno, esto es análisis político, que no soy analista político, pero me gusta. Obviamente, el radicalismo con el PRO necesita la estructura. El PRO necesita la estructura del radicalismo, por eso Macri fue presidente. Y otros partidos necesitan el peronismo. Porque siempre digo, en cada pueblo hay una iglesia, hay un comité radical y un comité peronista. Entonces, que eso no tiene Milei. Entonces, vamos a ver cómo se va dando la situación. Hoy en día, bueno, obviamente los candidatos son los que hay. Uno no elige eso. Uno no elige eso. Ahora la oferta... ¿Y qué te parece los candidatos? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, claramente. Sí. Habría que mejorar, sí, obviamente. Pero bueno, eso es responsabilidad, amigo. De todos, ¿no? Exacto. Obviamente, a medida que va aumentando en la cúspide de quienes llegan allá, obviamente van a ir subiendo. O sea, ¿no? Bueno, seguramente ya el año que viene, no sé, algún teléfono sonará para empezar a mirando el 2025. Sí, ¿qué va a ser? Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias por venir, en serio, por charlar y charlar de distintos temas. Y reitero, yo sé que es difícil, es duro cuando uno tiene que hablar de situaciones dolorosas que le tocó vivir en la vida, pero también, bueno, quería repasarlas con vos y hablar, por supuesto, también de la parte linda de tus hijas y de la familia que has formado. Y bueno, y esto de las aspiraciones tuyas, porque reitero, no cualquiera lo va a hacer. Hoy tenemos un sector privado, gente que por ahí uno dice, che, pero ¿y por qué no hay candidato? Y no quieren comprometerse, ¿viste? No quieren meterse. Y vos lo decís. Claro, eso nos pasa a
a muchos ciudadanos que tienen un comercio o tienen una profesión y tienen alguna oferta o tienen intenciones y tienen que, bueno, ¿cómo hago con mi negocio? Claro. ¿Cómo hago con mi comercio? ¿Cómo hago con mi consultorio? Si soy médico, Claro. tengo que dejar y atender, que dejo de atender pacientes y después cuando vuelvo en Claro. 4 años, ¿cómo arranco de vuelta? O sea, Claro. son cuestiones Lo que pasa es que para algunos, viste, la política empieza de concejal, después intendente, después legislador y bueno, y sí. siguen y... Sí. No quita que pueda pasar, pero Claro. son situaciones que hoy no las estoy pensando así, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a vos. Ha pasado aquí con nosotros el doctor Eduardo Fracalossi, charlando de distintos temas, el expresidente del Rotary Club de Curuzucuatiá, ex secretario del Consejo Deliberante y también, como decíamos, ha sido delegado regional en su momento de la Universidad de la Cuenca del Plata, abogado y también manifestando sus aspiraciones, sus ganas en algún momento de ser intendente de Curuzucuatiá. Ha charlado con nosotros él y le agradecemos su presencia. Hasta aquí hemos llegado con esta emisión de Enfoque Directo, esta producción que realizamos de manera conjunta con los amigos de Enfoco Servicios Audiovisuales y www.enfoquedigital.com.ar. Gracias, hasta el próximo envío.